Buenas noches a todos los estudiantes y apoderados de nuestro querido Colegio Inglés Católico de La Serena y público en general. Estamos en nuestro segundo programa especial de Historia Activa relacionado esta vez con la contingencia y a la vez también con la historia mundial y de nuestro país, y tiene que ver principalmente con lo que son las pandemias en la historia del mundo y de Chile, y cómo esto ha ido evolucionando y cómo ha ido dejando huella en nuestra sociedad y los cambios culturales y sociales principalmente también de nuestra historia. Para eso tenemos invitados especiales hoy. Nos acompaña nuevamente el profesor Miguel Ángel Rosell, profesor de filosofía de nuestro colegio, profesor de historia también, don Sergio Cordero, quien es jefe de departamento de Colegio Inglés Católico de La Serena de la asignatura de historia, y un invitado especial también, un colega profesor de historia, máster en historia también, el profesor Francisco Espebó, que nos van a generar una discusión, nos van a generar una forma de que nosotros podamos entender la lógica de lo que está ocurriendo hoy en día también con el tema del COVID-19 a través de la historia, comprendiendo que siempre los aprendizajes del pasado, ¿verdad?, nos van a llevar a comprender el presente y forjar un mejor futuro. Voy a dejar con ustedes en primera instancia a profesor Sergio Cordero para que nos pueda entregar una breve descripción y también saludar a nuestros queridos alumnos. Gracias, Sebastián, primero por la invitación. Saludar acá a mis colegas también, a Miguel Ángel, a Francisco. Un gusto estar acá presente en este diálogo, en esta conversación. Saludar a todos los estudiantes que nos ven del colegio, a los apoderados, bueno, y también al público en general. Creo que, como decía Sebastián, el pasado, por el pasado estudiarlo no nos sirve. Este pasado tiene que enriquecer el presente y por lo tanto proyectarnos hacia lo que es el futuro. Por lo tanto, creo que es una muy buena instancia de diálogo, de participación, y qué mejor, ¿no es cierto?, este tema que es contingente, tema que nos tiene confinados y también nos ha permitido también sacar lo mejor de nosotros en estos tiempos de pandemia. Así que muchas gracias, Sebastián, de nuevo por la invitación, y espero que tengamos una buena discusión, un buen diálogo con mis colegas. Muchas gracias por aceptar la invitación también, estimado Sergio. Miguel Ángel. Bueno, primero que todo, agradecer la participación del profesor Francisco, que nos pueda compartir un poco de esta historia de las pandemias y poder proyectarnos en una conversación que nos enriquezca y un poco contextualizarnos en nuestra situación que estamos viviendo actualmente. Quiero mandarle especialmente un saludo a todos los alumnos del colegio, a los chicos de Historia Activa, a los muchachos del centro alumnos y también a los apoderados que también siguen nuestro canal. Eso. Gracias, Miguel Ángel. Y bueno, nuestro invitado especial también a esta jornada, o este segundo especial de jornada de Historia Activa, ¿verdad?, online, al profesor Francisco Espé, para que también salude a nuestros alumnos y al público en general, y también que comience ya con los primeros atisbos de esta conversación y esta discusión. Francisco. Muchas gracias, Sebastián. Gracias también a Miguel, a Sergio, también por el diálogo anterior. Se agradece también la invitación a Historia Activa, una metodología muy interesante. Creo que Sebastián la chuntó en este aspecto de generar esta plataforma. Fue muy visionario. Yo creo que pensando en lo que iba a generar más adelante, yo creo que es súper buena la plataforma, es muy bueno lo que está planteando el Colegio Inglés en este caso. Así que saludo a todos los inglesianos, especialmente a todos. Y hablar un poco de la contingencia mezclada un poco con el pasado. Obviamente la historia está para eso, está para aprender también de los desaciertos también del pasado y llevarlo al presente y construirlo. Por ende hay diversas historias y diversos acontecimientos dentro de la peste y las pandemias que han movilizado tanto a países, a estados o naciones antiguamente. Si nos colocamos a pensar, y lo habíamos conversado antes de cámara, para decirlo así, fue un poco lo que fue la peste negra o la peste bubónica, que significa lo mismo, es decir, este comienzo en el cual la pandemia se extiende y se expande desde China a través de roedores, en el cual va a llegar fuertemente por las rutas comerciales
del Asia hacia Europa, y en el cual millones y millones de gente se va a ver visto y envuelto, perdón, en esta peste y la gran cantidad de millones de muertes también. Entonces, yo creo que para empezar hay que tomar este punto esencial, que va a ser la peste bubónica o la peste negra, Sebastián. Perfecto, sí, yo creo que debemos comenzar con la visión más global, ¿cierto? Con la visión mundial frente a este tema que yo y que quisimos exponer hoy día, ¿verdad? En este programa, que tiene que ver con la historia de las pandemias en el mundo y en Chile. Y yo creo que también me gustaría escuchar un poco la visión de ustedes en cuanto a cómo la historia ha marcado, la historia de las pandemias principalmente, a la humanidad, en el sentido de cambios culturales, cambios sociales. Comprendemos que finalmente han pasado una diversidad de plagas, de epidemias que se han transformado en pandemias, ¿cierto? Que hoy en día la OMS es la que declara si son pandemias o no, y que finalmente la historia ha sido marcada por esto, y también el ser humano ha sabido salir de estas pandemias, pero obviamente hay un costo bastante alto en cuanto a la cantidad de muertos, y eso lo sabemos, y de hecho hay pandemias que superan, o según la historiografía, los 100 millones de muertos a nivel mundial. Profesor Sergio, le doy el pase. Gracias, lo recibo, Sebastián. Bien, si tenemos entonces acá a la peste negra como punto de partida en nuestro diálogo, yo tengo una frase muy interesante de un historiador económico, Christopher Dyer, quien nos decía: agitación, emoción, ira, antagonismo y creatividad son algunas palabras, algunos conceptos que son súper potentes en el desarrollo de una pandemia, que en este caso la centralizamos en la peste negra. ¿Y por qué lo cito? Porque finalmente son todos estos conceptos, incluso son hasta sentimientos que se van generando en las personas, en nosotros, ¿no es cierto?, frente a estas enfermedades que causan muchos estragos dentro de la sociedad. Y por ejemplo, la agitación tiene que ver con una de las consecuencias que generan las pandemias. ¿Bien? Una agitación social, por ejemplo, que ocurre post peste negra, ¿no? Que significa entonces cómo los antiguos cánones políticos empiezan a cambiar. ¿Bien? Esta antigua pirámide socioeconómica, política, ¿no es cierto?, comienza a resquebrajarse. Y vamos entonces dando paso a nuevas formas de organización socioeconómica. ¿Bien? Creo que ahí hay un tema importante. La misma emoción, me imagino que nosotros también, esa emoción que vamos a sentir cuando dejemos de estar confinados. ¿Bien? Cuando ya esta pandemia vaya quedando atrás, ¿no es cierto?, y volvamos de alguna manera a ciertos grados de normalidad. ¿Bien? La ira, el enojo, ¿bien?, que debe sentir también la gente, en este caso la gente que está siendo más afectada por esta pandemia. ¿Bien? El antagonismo social, económico, político que también se va estableciendo. Y la creatividad, pues, es decir, cómo, y decía Sebastián, vamos saliendo, ¿bien?, de esta problemática, cómo la ciencia, cómo la medicina es capaz entonces de generar las curas y por lo tanto ir poniendo fin a esta pandemia. Incluso ahora nosotros también el tema de la creatividad, como profesores, hemos tenido que adaptarnos rápidamente a estas nuevas condiciones y por lo tanto pasar de un colegio físico a un colegio virtual. Yo quería entonces colocar en la palestra esta cita y por lo tanto algunos de estos conceptos y sentimientos para ver un poco cuáles son estas consecuencias. Le dejo la palabra a ustedes, Miguel, Francisco. O sea, podríamos decir entonces que lo que ocurrió en ese tiempo, o lo que ocurrió en la historia, no cambia mucho en los efectos que pueda tener una pandemia, sin duda alguna. O sea, hoy en día nos vamos a colocar en la posición de que terminando esta pandemia nos va a volver a ocurrir lo que pasó en las otras pandemias también, el tema de todos los sentimientos que tú nombraste, Sergio, ¿cierto? O sea, finalmente con sus modificaciones culturales claramente y en torno al tema económico también, de la diferencia de un Chile del siglo XIX, un Chile actual también tiene sus connotaciones.
Miguel Ángel, para complementar un poco lo que dice Sergio también. A ver, más que nada yo aquí quiero, digamos, interpelar al profesor Francisco en relación a qué nos dice un poco la historia de las pandemias, o qué nos dice la historia en relación con las pandemias, el efecto que ha tenido a lo largo de todo el proceso histórico, partiendo primero por lo que recién tú mencionaste, que era la peste bubónica. Por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo han explotado pandemias a lo largo de la historia? ¿Qué tan, digamos, letales o perjudiciales para el ser humano han sido, digamos, en cuanto a efectos de muerte, cambios sociales, que lo que decía, entre comillas, Sergio, cuáles han sido los impactos de estas pandemias? Y sobre eso, quizás hacer una reflexión en relación con lo que actualmente pasa y ocurre con el COVID-19. ¿Qué tan preparados estamos nosotros en relación con lo que hubieron generaciones atrás en cuanto a la reacción y el cómo afrontamos la pandemia? Eso, Francisco. Yo ahí le entrego el pase a Francisco. Gracias por la pelota ahí. Acá deseo. Bien, me parece. Bien, es bien importante tener en cuenta que si lo vemos de la perspectiva europea y también latinoamericana, recordemos un poco también que la llegada del español tiene mucha influencia también en esta propagación también de las pandemias, que van a llegar muy fuertemente a América, si lo vemos del lado de la perspectiva latinoamericana, en este caso. Porque si nos colocamos a pensar, antes del español, sí existían enfermedades, obviamente enfermedades en las cuales el mundo indígena estaba en conocimiento y se podía proteger a ciertas enfermedades muy típicas, pero que desconocían ciertas enfermedades como era un simple resfrío, en el cual el mundo indígena o prehispánico no tenía anticuerpos. Ese es en un caso de la llegada del español a América, en este caso. Que también de una u otra forma también trajo en los barcos la peste negra en casos muy puntuales a América, y eso hay que señalarlo también. Recordemos que la peste negra y la peste bubónica es una peste que rompe con el esquema tradicional también del mundo europeo y marca un precedente importante en lo que va a ser la medicina, porque no existían todavía vacunas en aquella época, no hay una medicina que se vaya registrando ante diversas enfermedades que van apareciendo posteriormente a la peste bubónica. ¿Qué quiero decir con eso? Los estados, los países que están naciendo en Europa y también en América Latina debido a las diversas enfermedades o pandemias, debido a estas catástrofes bacteriológicas, si lo hablamos de esa manera, se van a ir modernizando a través de las diferentes enfermedades. El estado se moderniza a través de catástrofes y también se moderniza a través de enfermedades. Y eso hay que tener claro ese sentido. Chile ha tenido ese progresivo avance en la modernización de sus políticas de salubridad e higiene a nivel público. Y eso fue en gran parte en el siglo XIX, cuando se va construyendo el Estado. Y eso hay que tenerlo muy claro, muy claro. Y hay cosas bien interesantes, porque ya a finales del siglo XIX en Chile, llegando un poquito a Chile, se van a crear diversas instituciones que van a querer controlar un poco la epidemia y los aspectos epidemiológicos. En este caso, se va a crear el Consejo Superior de Higiene a mediados de 1890. También se va a crear el Instituto Superior de Higiene por la misma fecha. Y posteriormente, Miguel y Sergio, interpelando a la pregunta de Miguel, es que Chile se va a ir preparando en los procesos de vacuna para mejorar la calidad de vida ante las diversas pandemias que ha tenido Chile. En este caso, de los varios golpes que ha tenido Chile pandémicamente hablando, ha sido la viruela, la fiebre tifoidea, que también pegó muy fuerte en Chile, y parte de una premisa de la higiene, de la infección. Es decir, falta higiene y salubridad pública muy fuertemente en el país, en América Latina y en el mundo. Las políticas de salubridad pública son todavía muy básicas. No tenemos alcantarillado, tenemos aguas cruzadas, es decir, la agua potable se cruza con el agua servida. Entonces, todo eso va construyendo y masificando las enfermedades que están naciendo epidemiológicamente hablando. Y hay algo para terminar ya, un poquito del punto.
Hay un punto bien importante cuando se empieza a buscar en Europa, especialmente en Inglaterra, Alemania y Francia, las vacunas. La medicina europea y las escuelas de medicina crean un sistema bien interesante. Es casi lo mismo que estamos viendo hoy día con los médicos. ¿Por qué? Porque hay un periodo de la historia que se llama el periodo heroico de la bacteriología. ¿Qué significa eso? Que yo como médico me tengo que, para poder aprender de una bacteria o aprender de una epidemia, me tengo que contagiar, estar con el paciente ahí, para poder aprender y extraer y poder sacar una solución para crear una vacuna. Miles y cientos de médicos morían por hacer este hecho o avanzar en los avances científicos de la salud. Imagínense, la historiografía lo denomina como el periodo heroico de la bacteriología. Y hoy lo estamos viendo, hoy, en la muerte de médicos que se han arriesgado no sé si podríamos llamarlo ética. Usted, Miguel, debería ser un poco más de eso, yo un poco de la ética o de la visión que tiene el juramento de Hipócrates. Entonces yo lo veo de esa perspectiva. Se está repitiendo un poco lo que hace siglos atrás médicos enfrentaron ciertas situaciones de salubridad pública muy, muy importantes. Muy bien. Gracias, Francisco, por esa síntesis, ¿verdad?, global, y traernos también a Chile, porque finalmente nuestro punto importante hoy en esta discusión también tiene que ver con Chile. Yo rescato de lo que tú acabas de plantear, ¿verdad?, algunos elementos, por ejemplo, el tema de la higiene como un concepto central en estos periodos de cambios en cuanto a la ciencia, y que finalmente también estas instituciones van a tratar de aplicar estas vacunas que se fueron creando de a poco, que no fue fácil tampoco aplicarlas, porque también generó un rechazo social el tema de las vacunas, y también incluso un enfrentamiento político dentro de los distintos sectores políticos que existían en el siglo XIX y siglo XX. Tiene que ver con el tema de las libertades del ser humano, si se aplican o no se aplican las vacunas, están tratando de generar algo en nuestro cuerpo, y ahí comienza toda una discusión, ¿verdad?, en cuanto a las libertades individuales, y genera obviamente la división de estos sectores políticos. Y sin duda alguna, vuelvo al tema de la higiene, por ejemplo, donde tú también hablaste de que finalmente ese tema, ese punto, fue una temática central de los gobiernos para poder tratar de bajar un poco la cuota de mortalidad que estaban teniendo estas pandemias, que fueron muchas y en distintos periodos de la historia a nivel mundial y nacional. Por lo tanto, quizás ahí, para ir más o menos englobando lo que es el aspecto mundial, para venirnos a Chile posteriormente de lleno, quizás también hablar algo sobre en cuanto a la fiebre española, ¿ya? Para que podamos ahí contextualizar esta pandemia que fue bastante importante, que llegó a Chile, que llegó a Sudamérica, y que finalmente tuvo una cantidad excesiva de muertos en ese tiempo, y que incluso algunos historiadores declaran que por esa pandemia finalizó antes la Primera Guerra Mundial, que así lo declaran algunos historiadores. Quisiera decir algo antes que el profesor aquí nos comente. En relación con el tema de lo que usted decía, del compromiso que tienen los médicos, yo creo que hay que sacarse primero el sombrero con todo el personal de salud que ha estado ahí, digamos, batallando con esta situación, que ciertamente son la vanguardia, que están ahí enfrentándose en el problema día a día, y que, claro, los médicos y me imagino que las enfermeras han hecho un juramento, como el caso de los médicos, el juramento de Hipócrates, y que pasa mucho con el tema del deber ser, con el tema de la vocación y con el tema del deber ser, ¿ya? Y eso pasa también por una convicción absolutamente personal respecto del compromiso que se tiene en la realidad en la cual se vive, y la opción de ser médico también. O sea, en este caso es una opción personal, es un tema de vocación, es un tema de deber ser. Entonces, claramente, el trabajo que están haciendo las personas que trabajan en salud es absolutamente maravilloso e imprescindible. Y en este caso, Kant en algún momento lo manifiesta, existe eso que se llama el deber ser. Y yo creo que en este caso los médicos lo han llevado y han sido súper coherentes en su juramento que hicieron, y estar ahí apoyando y trabajando con todos los pacientes que en este momento están con la enfermedad. Eso.
Sergio, referente al tema ya de la fiebre. Sí, de la gripe, fiebre o gripe española, sí. española, Bien, sí, es la gran epidemia del siglo XX, sin lugar a dudas. Bien. Y aquí también hay un aspecto bien interesante desde el punto de vista profundo que genera esta fiebre española. Es que para algunos historiadores trastoca la idea de progreso, entendiendo, ¿no es cierto?, lo que decía Francisco respecto a esta guerra bacteriológica, toda la industria del desarrollo químico, la farmacéutica que se empieza a dar fuertemente a mediados del siglo XIX, y que mostraba entonces que como ser humano combatíamos las enfermedades, se crea la penicilina, por lo tanto hay un trabajo súper potente en temas médicos. Sin embargo, aparece esta gripe española y nos deja alrededor de 50 millones de personas muertas. ¿Bien? Entonces esa idea de progreso indefinida que se tenía en Europa, entonces va a comenzar a tambalear. Agrégale la guerra mundial, la primera guerra mundial, la gran guerra. ¿Bien? Entonces son elementos que van moviendo los pisos de esta idea del liberalismo clásico, moderno, que avanzaba sin parar, pero que se encontraba ahora con una enfermedad que costó erradicarla. Y fue muy, muy violenta para el mundo en general, porque aquí en Chile también se vive con bastante fuerza. Estamos hablando cerca de 40.000 chilenos y chilenas muertos por esta gripe española entre 1918 y 1921. Por lo tanto, entonces, ahí yo hago esta sección. Francisco, ahí te doy el pase. Sí, hago referencia también un poquito un poco que ya la llegada del español a América se ve este tipo de gripe, Esta gripe es muy antigua, según lo que aportan historiadores y lo que aportan ciertos cronistas españoles, como Diego de Rosales, que lo llamaban el quebrantahuesos. Miren, el quebrantahuesos. ¿Cómo habrá sido esta fiebre que hoy en día, esa gripe española, es lo que conocemos como la influenza, netamente? Por ende, en tiempo de llegada del español, era muy conocida, que desdoblaba y extinguió muy fuertemente el territorio indígena en Chile, y a los españoles que por una cosa lo transmitían. Entonces, denominarlo el quebrantahueso, es decir, con eso te dice todo cómo era la enfermedad, es decir, te dejaba pero tirado en la cama con un 41 grados de fiebre, casi nadie lo resistía. Entonces, la población fue diezmada. Si lo vemos un poquito más atrás, en el mundo indígena nacional. Entonces, no se ha perdido de lado esta enfermedad, sino que fue mutando a la diversidad de los tiempos, del contexto. Se fue creando, quisieron crear vacunas, pero no pudieron. Como dijo Sebastián recién, fue una de las causas también que se dice que también se tuvo que finalizar la Primera Guerra Mundial. Entonces, a mi gusto, hoy ya por lo menos conocemos que esta gripe española afectó a gran parte del siglo XX, como dijo Sergio, y a mi gusto fue una gripe que pudo ser controlada, y hoy lo vemos en estas campañas de vacunación masiva que hoy día que este año se realizaron a mediados de marzo, si no lo recuerdo, que son consecuencias de estas epidemias en el siglo XX europeas, que también van a ser transmitidas y llegan al continente americano en este caso. Seba, quisiera agregar un poquito, leyendo acá un artículo de la página Cielo, ¿bien?, donde Chile entre epidemias, la influencia de 1918, cómo hay una fuerte crítica también al gobierno de la época, ¿bien? Porque no estaba tomando las medidas necesarias para resguardar a la población, entendiendo, ¿no es cierto?, que teníamos un alto nivel de pobreza, hacinamiento, como hablaba también Francisco, el tema de las aguas cruzadas, los conventillos. Por lo tanto,
había un sentimiento de que el gobierno no estaba tomando las medidas necesarias como para resguardar a la población. Y los médicos ahí cumplen un rol fundamental de sensibilizar al mundo político para tomar cartas en el asunto. Y detallando un poquito y aportando un poco a lo que dice Sergio, se va a crear el primer código sanitario. Entonces es súper importante una creación de un código sanitario porque te mantiene, te controla la higiene, te controla los alimentos que son de necesidades básicas, por ejemplo, la carne, el consumo de agua, por ejemplo, en este caso la leche también. Por ende, se crea el primer código sanitario que es súper importante para el Estado para poder mantener de una u otra forma la salubridad pública. Francisco, tengo una consulta, mira. Bien. Tenemos que entre 1886 y 1887 tenemos la explosión del cólera en Chile, tenemos 1900 la viruela, después tenemos en 1919 la gripe española, o sea, en un poco tiempo fuimos azotados brutalmente por enfermedades. Y de ahí en adelante, Chile ha estado libre de excepciones de enfermedades, digamos que a nivel pandémico, hasta este tiempo con el COVID-19, o hubo algo entre medio también. A ver, como tú lo nombraste, son diversos brotes. Son diversos brotes que van creciendo y nacen en diferentes épocas debido a la falta de higiene. Ese es lo central, la falta de higiene y salubridad pública. Por ende, nos quedó claro que la viruela, el cólera, ¿comprende? La gripe española, pero ya llegando a la década del 20 se llega a otra enfermedad más fuerte aún, la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea, que es una bacteria, y tocó muy fuertemente, miren, si se da esta dinámica de la historia, se da fuertemente con la crisis del capitalismo el año 29, la crisis del salitre, muy fuertemente, porque los obreros pampinos trajeron en gran escala esta enfermedad cuando se cerraron la mayoría de las salitreras en el norte, se trasladaron y llegaron a diferentes puertos de Valparaíso, de Coquimbo, por ejemplo, y de ahí se trasladaron a Santiago, y ahí se fue masificando epidemiológicamente la enfermedad como fue la fiebre tifoidea. Y como obviamente conocemos, está el proceso también de social muy fuerte, muy auge. Recuerden que todavía está el año 29-30, está todavía tambaleando el gobierno de Carlos Ibáñez en este punto. Entonces, la fuerte represión que ejercía Ibáñez contra la clase más, el de bajo pueblo, si lo podemos llamar de esa forma, los trabajadores, el aspecto social, el hacinamiento también, como dijo Sergio también, fue como hacinarse del hacinamiento, imagínate. Ya habían personas en la periferia, en los márgenes de las ciudades. Entonces, este movimiento obrero que venía del norte se volvía a hacinar de lo que estaba ya hacinado. Imagínense la higiene, imagínense la salubridad en ese contexto. Cómo las enfermedades se fueron transmitiendo muy rápidamente. Un poquito a tu pregunta también, Miguel Ángel, entendiendo que los brotes epidémicos fueron muy fuertes hasta mediados del siglo XX. Ya luego en la segunda mitad del siglo XX, se fortalece el sistema público, ¿bien? Tenemos un Estado socialmente más responsable a partir de los gobiernos radicales, y entonces por lo mismo tenemos una salud pública que se hace más masiva, y por lo tanto eso va generando que algunos brotes epidémicos sean controlados de mejor manera. Distinto, ¿no es cierto?, lo que ocurría a inicio del siglo XX, donde claramente las condiciones de higiene, el hacinamiento, la pobreza, era un caldo de cultivo para el desarrollo de estas epidemias, y que se fueran contagiando muy rápidamente en la población. Y frente a lo que nos contestaba Francisco, y lo que complementas tú, Sergio, me surge, por ejemplo, ciertos datos, por ejemplo, de que hacia la década del 50 hubo una gripe también asiática que se llevó una cantidad de chilenos no menor, que fueron como 20.000. Entonces, la pregunta que se me viene a mí a la mente es por qué casi todos los brotes que han ocurrido a lo largo de la historia vienen de Oriente. Me causa mucha curiosidad, la verdad.
No sé, ahí dejo la... Yo creo que ese no tiene más respuesta que la higiene y la salubridad pública de los países asiáticos. Yo creo que va por ese sentido, por el cuidado también. Es cosa de ver cómo esta masificación de las políticas públicas en salubridad pública en los países asiáticos todavía son muy precarias. Si ustedes lo han visto, ustedes como profesores lo saben. Entonces yo creo, a mi opinión, que va por ese lado, esa precariedad en la población, esa precariedad en todas sus necesidades básicas, y parte por ahí también. Y voy a poner el caso tomando las palabras de Sergio, que habló de que la preocupación de los gobiernos radicales es súper importante. Me voy a ir al caso de La Serena. Cuando se genera hay el año 40, un poquito más adelante, y el 50, cuando asume Gabriel González Videla en su gobierno, Videla se da cuenta que su ciudad querida, su Serena, su pequeña París, se está destruyendo a través de ciertas enfermedades, en este caso los brotes de cólera y de la fiebre tifoidea, que esto pegó muy fuerte. ¿Por qué? Porque la falta de canalización de las aguas. Por ende, se va a canalizar una gran cantidad de canales, especialmente, entonces que es el canal San Francisco, que viene desde la quebrada de San Francisco y que traspasa toda la avenida de Aguirre y que llega hacia el Faro. ¿Se imaginan? Entonces, las aguas fue el grado de contaminación más grande, porque habían heces o fecas humanas que se cruzaban con las aguas que la población más precaria, más pobre, tomaba. Entonces, se generan estos focos infecciosos, tomando el caso de La Serena. Bueno, en síntesis, esta conversación que se ha tenido, ¿verdad?, referente al siglo XX, principalmente los inicios del siglo XX, cómo avanzó el tema de las pandemias o las gripes durante el siglo XX. Bueno, rescatar algunos elementos. Se ha hablado de campañas de vacunación que cambiaron bastante el sistema, ¿cierto? Incluso la creación del vacunatorio de Santiago, hospitales, el de San Vicente, por ejemplo, uno de los primeros hospitales con alta tecnología de la época, que finalmente fueron cambiando la historia, que posiblemente podría haber sido mucho más trágica. Sabemos que, por ejemplo, la tuberculosis también afectó a Chile en gran medida. De hecho, murió un presidente por eso, pero afectó también a las clases más... bueno, no tuvo diferenciación de clases sociales finalmente, porque murió gente de todas las clases sociales en ese tiempo. Y sin duda alguna, en este transcurrir del siglo XX nos afectó bastante. Bueno, hay también en Miguel Ángel, claro, yo rescataría algunas pestes que vienen o pandemias que vienen desde Estados Unidos también, como la porcina, que finalmente el núcleo central nace en Estados Unidos. Y además de eso también, un poco citando a la medicina, hoy día escuchaba una experta, una infectóloga, si no me equivoco el nombre que tiene, que hablaba de que se combinan bacterias de animales, humanos, y que finalmente a través de la historia, que sin duda alguna sabemos que existe una gripe que ha ido mutando durante el tiempo y que finalmente las vacunas no van siendo efectos y la inmunidad del cuerpo tampoco, por lo tanto eso se va generando a través del tiempo, lo que ocurrió hoy en día con el COVID-19, que el COVID ya pasó en algún momento, cambió su forma y terminó afectando hoy en día a nivel mundial. Acogiendo también a lo que decía Sergio al principio, le sumamos la mortalidad infantil, por ejemplo, ya que la fiebre española, ¿verdad?, tiene que ver también con que afectó a los jóvenes y a los niños, a diferencia de las actuales que están afectando principalmente a lo que son la gente de 60 años para arriba, más que los otros. Y que eso, como decía Sergio, también en algún momento afectó mucho el tema del trabajo en la época, y le sumamos la mortalidad infantil que tenía Chile en ese periodo de los primeros años del siglo XX. Y para ya ir centrándonos más también a la discusión que podemos ligarlo con lo actual, ¿cierto? Cómo los cambios sociales, culturales, se van a venir desde ahora, ¿verdad? Lo que ya llevamos dos o 3 meses con este COVID-19 en Chile, y cuál es el devenir histórico de esto, qué se nos viene con lo que está pasando, teniendo el registro ya de lo que ha pasado anteriormente en la historia. O sea, sabemos que hay algunos elementos que se van a repetir, han mejorado la tecnología, seguimos buscando las vacunas. Entonces, ¿qué elementos podrían o se están repitiendo y cuáles deberíamos mejorar? ¿Cuál es el rol del Estado? También me gustaría escucharlos, estimados. Los dejo.
Yo tengo más preguntas aquí para el profesor Francisco, en el que en el fondo está enlazado justamente para causar el tema. Por ejemplo, tú marcaste el tema de la importancia del tema de la higiene y la salud, que ha sido como el gran conflicto que ha provocado un montón de situaciones complicadas. Pero llevándote un poco más a la actual, ¿cómo estamos en relación, digamos, como país, en relación de políticas públicas de salud, higiene? ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? En relación con la comparación que tú, no, histórica, que nos puedas hacer adelante, y con lo que te decía Sebastián, con el devenir, con lo que se nos viene. Eso. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Bien puntuada. Bien. Es interesante. A ver, primero que nada, lo que dijo Sebastián, y después me refiero a lo que dijo Miguel. El conflicto social, obviamente, es obvio, como lo dijo al principio Sergio, el conflicto social sí o sí se genera debido a la escasez también, y esto, lo que estamos viviendo, a la escasez de alimentos, y al Estado que no ha tenido el Estado el Estado no ha tenido el ancho para dar con esta situación, no fue precavido. El Estado por lo general siempre ha sido reactivo en la historia. No es pragmático para poder generar ciertas políticas públicas y adelantarse un poco. Es decir, el Estado es muy reactivo a la epidemia, a las catástrofes. Quiere que pase primero el hecho, que pase por lo menos una enfermedad que mate a 1000 y recién está reaccionando. Y se ha repetido dentro de la historia, y lo estamos viendo el día de hoy. Y eso es lo que yo puedo observar desde el mundo, desde el punto de vista histórico, que eso se ha repetido. El Estado no tiene esa misión pragmática de mejorar las condiciones de salud pública y de higiene. Obviamente, las políticas de higiene, obviamente desde el principio del siglo XX hasta el día de hoy, 2020, han evolucionado bastante. Obviamente hay ciertos protocolos, hay un código sanitario bien fuerte, bien dictatorial, si lo podemos decir de esa manera, bien estricto, que mantiene a raya ciertas enfermedades y también la manipulación también de alimentos. En este caso, y volviendo a la pregunta, creo que el Estado chileno está en deuda con la higiene y la salubridad pública y las políticas de salud a nivel país. Yo creo que está al debe porque sigue siendo un Estado reactivo ante las pandemias, ante las enfermedades, ante las catástrofes naturales, que coloco en el ejemplo de la geografía. Entonces, tenemos que buscar ver otra visión. Yo creo que por ahí iría mi respuesta, Miguel. Gracias, profe. Sí, yo quiero complementar igual un poco lo que estaba hablando Francisco. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que nuestro Estado históricamente ha sido reactivo. ¿Bien? Las políticas públicas en general son cortoplacistas, dependen de cada gobierno. Entonces, por lo mismo, es muy difícil, ¿no es cierto?, que tengamos un proyecto país en el mediano y menos en el largo plazo. Entonces, cada vez que se nos presentan estos eventos catastróficos, de alguna manera estamos reaccionando y no nos preparamos para. ¿Bien? Entonces vemos que hay elementos que son similares, que se van repitiendo, y que nuestra conciencia histórica no ha sido suficientemente fuerte. Y esa conciencia histórica no la han tenido nuestros gobernantes, porque finalmente son los estratos sociales bajos los que terminan sufriendo fuertemente estas enfermedades. ¿Bien? Bueno, eso un poco para complementar lo de Francisco. Y también como dato también interesante, yo creo que todos conocemos el ring del angelito, Violeta Parra, cuando ve el campo y la gran mortandad del infantil, en los menores que están muriendo, te dedica esa canción y todos conocemos de qué se trata la letra. Entonces nos lleva a pensar la gran mortandad infantil que se daba y la esperanza de vida que era muy poca. Entonces una gran folclorista nos demuestra también que las pandemias y la mortalidad está presente en la historia de Chile a través de la música. Es un punto súper importante también. ¿Cómo va? Sí, Sebastián, tengo una pregunta, ¿puedo, no? Sí, ya. El profe, ¿cómo nos fue? Es que aquí hay dos conceptos que quiero mezclar. Como ustedes son historiadores, nos pueden orientar un poquito. ¿Cómo nos fue
economía más pandemias, por ejemplo, gripe española en Chile, y cómo nos va a ir con este tema de COVID-19, economía más pandemias. No sé si se puede hacer una comparación, digamos, o algún puente, porque son dos conceptos, por ejemplo, que están presentes. La situación económica en nuestro país actualmente con el COVID-19, y yo inmediatamente me pregunto, ¿qué pasó con Chile en el siglo, cuando se declara la gripe española? ¿Y qué pasó con la economía? ¿Cómo nos fue con la pandemia? ¿Cuánto tiempo se demoró en desaparecer la gripe española de 1919? Y, no sé, proyecciones para lo que nos pasa ahora. Bueno, creo que, o sea, que hay una íntima relación, Miguel Ángel, entre pandemia y economía. O sea, claramente tenemos una economía que se estanca. ¿Bien? Principalmente tienes una baja en la cantidad de gente que está siendo contratada, tienes mortalidad, bueno, en el caso de la gripe española, como decía Sebastián, fundamentalmente afectó a los niños y a los jóvenes que eran fuerza laboral en esa época. Por lo tanto, entonces tienes un efecto en la masa laboral, tienes un efecto en la cantidad de empleo. Agrega también el tema de la Primera Guerra Mundial para la fiebre española. Hubo una baja en los mercados salicheros, también en la Primera Guerra Mundial. Entonces tienes ahí una mezcla no muy positiva para la economía. Y esa crisis económica de alguna manera se va arrastrando hasta ya llegar con fuerza al año 29, donde tenemos el crack, y ya el año 31, donde se muestra en su mayor expresión la crisis económica, pero que ya se venía arrastrando una década antes. Entonces ahí hay un tema de crisis económica bien fuerte. Y claramente hoy en día, ya veníamos con una crisis en ciernes a nivel mundial desde el punto de vista económico. ¿Bien? No es que ahora estemos en crisis, sino que ya veníamos arrastrando también ciertos factores, ciertos condicionantes económicos que estaban ralentizando nuestra economía, y obviamente la economía mundial. Y ahora claramente es un golpe fuerte a esa restricción económica que estábamos teniendo. Por lo tanto vamos a tener un panorama económico bien complejo. Bien, pérdida de puestos laborales, tenemos un crecimiento económico mucho más lento, ¿bien? Y por lo tanto, quién sabe cuánto más nos iremos a demorar en recuperar por lo menos un tranco que sea medianamente bueno para nosotros. Francisco. Y algo que aportar también a lo que dice Sergio, en la parte económica, es como una relación permanente, es decir, catástrofe natural, epidemia, crisis económica, eso es natural. La pregunta es cómo el Estado enfrenta esa crisis. Yo creo que es la pregunta, cómo el Estado enfrenta esa crisis, porque una crisis económica que lleva a una crisis social posteriormente va a ir de la mano, obligada y forzosamente. Por ende, el Estado, y es ahí que los actores estatales, en este caso los gobiernos de turno, tienen que ver cómo enfrentamos esta crisis económica, qué necesidades tiene esta crisis y a dónde inyectamos más recursos para poder enfrentar. Entonces es cómo enfrentamos, Miguel, yo lo veo de esa perspectiva. Sí, mejor explicado claramente. Creo que por ahí va el tema. Sebastián. Bien, yo creo que este tema es para harto análisis y para mucha discusión. Nos faltaron algunos temas ahí también, hablar del tema de la educación, qué rol jugó la educación en el siglo XX frente al tema de la vacunación, por ejemplo, y todos estos avances que fueron generándose en ese momento, el rol de la escuela, la inasistencia, por ejemplo, que se justificaba en ese tiempo era porque estaba apestado el alumno, ¿verdad? Exactamente, sí, buen dato. Sí. Y bueno, también generar un lazo a lo que está pasando hoy en día, un nexo que tiene que ver con que las condiciones eran muy similares. De hecho, el tema de sanitizar las calles, ¿verdad? También se realizaba a mediados del siglo. En las escuelas habían buses de sanitización para los alumnos, y también nos damos cuenta de la capacidad hospitalaria que tiene hoy día Chile, que ya estamos entrando a la fase ya crítica donde ya no van a quedar camas, y eso también pasaba antes.
Entonces ahí uno dice, ya son 50, 60 años de diferencia, ¿cómo nos vamos a prever que va a pasar esto? Y ahí que generan esa incertidumbre de verdad en los ciudadanos comunes y corrientes como nosotros. Y finalmente, para ir también cerrando mi parte en esto, como decía Sergio al principio, la sociedad termina con temor, incertidumbre, descontento y desconcierto. O sea, son elementos emocionales que finalmente todavía nosotros tenemos, ustedes, nuestros panelistas, ¿verdad? Nuestros invitados, no sabemos para cuándo va a dar esto. Sabemos que la historia nos dice muchas cosas, que hay pestes que han durado 2 años, 3 años. De hecho, la peste negra, si no me equivoco, el 2017 tuvo un brote en Madagascar. Así como, imagínense, o sea, si nos ponemos a pensar que esto va a durar 100 años ya, es posible que dure, no sé, los años que sean. Pero finalmente el Estado, los ciudadanos tienen que también tratar de buscar las mejores formas para salir airiosos de esto, como lo han hecho en la historia atrás también. Los invito a dar un cierre, chiquillo, cada uno para que podamos ir dando finalización a nuestro especial de las pandemias en Historia Activa. Sergio. Bien, me quedo aquí con también un concepto de un sociólogo, Ulrich Beck, que nos dice que una de las consecuencias que está teniendo, que va a tener el COVID-19, de aquí en más, es que vamos a ser una sociedad del riesgo. Es decir, de aquí en más, entonces vamos siempre a estar temerosos frente a alguna enfermedad emergente. Tenemos el riesgo del cambio climático, ¿bien? Tenemos esta desigualdad económica, esta fragilidad económica que ha desembocado todo este COVID-19. Entonces, vamos a tener que aprender a convivir con el riesgo permanente. Por eso me llamó la atención esta frase de Ulrich Beck. Con eso es el cierre. Acostumbrarnos a vivir en esta sociedad del riesgo. Gracias, Sergio. Miguel Ángel. Bueno, primero agradecer a Francisco por el tiempo, la disposición de entregarnos un poco de su conocimiento. Me quedo con el tema de la importancia de la higiene, que es absolutamente trascendental en la historia de la salud. Me quedo también con este tema de que como sociedad parece que somos muy reactivos y poco precavidos. Estamos actuando demasiado sobre la reacción y no sobre la prevención. Y ahí debe cumplir un rol fundamental, absolutamente fundamental, el tema de la educación. Porque el ente predilecto para socializar a una sociedad es el colegio. Y creo que ahí es una labor súper importante para generar prevenciones, ¿ya? Como políticas, pues todo esto tiene que venir marcado desde la política de Estado para no ser tan reactivos y tener prevenciones frente a las situaciones que nos van pasando, porque el tema del COVID-19 se desparramó muy rápidamente. Eso. Gracias, Miguel Ángel. Francisco, nuestro invitado. Agradecido, Sebastián, por la invitación. Agradecido por haber compartido con Sergio, con Miguel. Bien interesante. Hubiera sido para más, pero fue súper interesante. Uno le gusta conversar, dialogar, poner puntos de vista. Y eso es lo rico que uno tiene a veces, el diálogo, el dialogar, diría, el lenguajear, diría Maturana por ahí. Pero bien, nada que decir más allá de lo que hemos conversado y dejar claro ciertas cosas bien puntuales en lo que estamos viviendo. Ninguna generación que hoy está presente ha vivido una pandemia, y eso hay que dejarlo claro. Podríamos decirlo desde el 40 en adelante, ninguna generación vivió una pandemia en Chile. Por ende, la capacidad de asombro de hoy del ciudadano chileno y a nivel global lo ha llevado a otro estado. Por ende, nos asombramos, sentimos miedo. Lo veo desde la perspectiva emocional, como dijo Sergio. Entonces, no tenemos esa capacidad de ser resilientes todavía. Hemos sido resilientes a nivel de terremotos, a nivel de catástrofes naturales, porque hemos vivido eso. Pero si lo vemos de la capacidad resiliente de una enfermedad bacteriológica como el COVID-19, es que no hemos aprendido, no lo hemos vivido. Pero esto tenemos que sacar algo en limpio, que después de esto nosotros vamos a estar preparados para cualquier cosa. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Me hizo acordar a la yo creo que es
parte de la historia, ya que esta señora que mostraban el otro día en la televisión, que había vivido la gripe española, las 2 guerras mundiales y todavía estaba. Yo creo que ella es parte ya de un museo ya la historia que finalmente de información y el otro día la estaban entrevistando. Así que, pero bien, chiquillos, agradecido nuevamente de todos ustedes por la participación. No sé, Sergio, quería terminar con algo. Sí, obviamente agradecerte, Sebastián, por el espacio que tú estás generando para conversar, para dialogar en estas condiciones bien distintas, pero que se hace muy, muy necesario para mantener vivo las temáticas, ¿no es cierto?, que nos interesan. Y claramente también agradecer a Francisco por haber aceptado la invitación y obviamente a profesor Miguel. Yo también ha sido un rico espacio para el intercambio de ideas y aprender un poquito más de lo que estamos viviendo. Así que muchas gracias por la invitación. Quizás para cerrar, una pequeña frase de un filósofo, Albert Camus. En algún momento dice que lo peor de las epidemias no es que matan los cuerpos, sino que también desnudan las almas. Y creo que se enlaza en relación mucho con el tema emocional y lo que recién decía Francisco, que nuestra generación no le había tocado vivir nada como el estilo y tenemos que aprender a ser resilientes. Muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias, Sergio, muchas gracias, Francisco. Así damos cierre a este episodio número 2 de un especial de Historia Activa referente a las pandemias en Chile y el mundo. Y obviamente el COVID-19 en un análisis histórico, filosófico, social, que finalmente hemos dado el cierre con esta actividad de jornada histórica. Así que saludo a todos los estudiantes de nuestro Colegio Inglés Católico, nuestros apoderados, a todos los que nos estén siguiendo en nuestro canal de Historia Activa, en las redes sociales, así que estar atentos a los próximos capítulos que se vienen también temas súper interesantes como el de hoy. Así que chao a todos, saludos. Chao, nos vemos.